en el que el todopoderoso clan demoníaco fue arrasado por un monstruo. El hijo menor del emperador demoníaco es nuestro protagonista y fue el único que pudo sobrevivir. Años después de perderlo todo, encontró la fórmula para regresar en el tiempo, y aunque le costó gran parte de su vida, hoy por fin volverá al inicio. No solo para vengarse, sino también para poner a su clan en el camino correcto. Solo así podrán evitar su desastrosa destrucción. Han pasado más de 40 años desde la caída del culto demoníaco, y aquí en este palacio está nuestro prota, ya viejito junto a otro anciano. Al sujeto lo vamos a llamar Rieong, y le ofrecía un trago a Cronos. Así es como llamaremos a nuestro prota, que tiene un aspecto deprimente. Rieong dice que cuando se conocieron ambos todavía eran muy jóvenes, y mientras servía la copa, recuerda que nuestro chico lo había encontrado y lo había buscado para preguntarle sobre la increíble técnica de regresión. Esa es la técnica que la familia de Rieong había descubierto hace no muchos años. El problema es que necesita ingredientes muy difíciles de encontrar, así que él por su propia cuenta se había rendido, pero la iba a realizar si nuestro chico conseguía dichos ingredientes. Esos ingredientes son la campana de trueno, el divino brasero de incienso, la esencia central de la carpa de 10.000 años y el alma secreta demoníaca del culto demoníaco. Rieón había pensado que Cronos fue derrotado consiguiendo cualquiera de esos peligrosos ingredientes. Nuestro prota dice que toda su vida la ha dedicado para este día. Incluso por momentos pensó que había sido engañado, y Reón supone que el chico se ha convertido en un gran maestro. Solo una leyenda puede sobrevivir después de tantos años buscando esos ingredientes tan peligrosos, y le gustaría saber por qué el chico tiene tantas ganas de volver al pasado. El prota se pone tenso, afirmando que desea mucha venganza. Reón preguntaba contra qué se quiere vengar un guerrero tan poderoso como él. Nuestro chico dice que su objetivo es Muji, y el autor nos explica que hace más de 4 décadas todos los líderes principales de las sectas más fuertes en el imperio cayeron ante la fuerza de Muji, el líder del Murin, el líder de la alianza no ortodoxa y el demonio celestial. Ese último es el padre de Cronos. Muji fue la persona más poderosa que ha pisado el planeta Tierra y fue el causante de cientos de miles de muertes. Rieón grita que aunque regrese al pasado, nuestro chico no tendrá posibilidades de vencerlo, pero el prota no se piensa echar para atrás. Perdió a mucha gente que amaba por culpa de esa cosa. Siendo sincero, no quiere volver al pasado para vengar a su padre solamente, ni a su hermano, que era un desgraciado. Personas como ellos es normal que caigan destruidos de forma grotesca. Sin embargo, cuando Muji invadió su hogar, destruyó a personas inocentes de todo tipo. Incluso los animales fueron arrasados por él. El tipo asegura que Muji no sería capaz de hacer eso, pero el viejo no le importa que le crea. Quiere volver al pasado y destruir a ese monstruo antes de que su fuerza alcance a los inocentes. Rieón le pide un favor a Cronos, y es que si todo funciona y puede volver, impida que el sujeto se meta en un matrimonio. Así que el prota se reía. Va a hacer lo que pueda para que Rieón no se termine casando. Entonces es momento de levantarse e ir al lugar en el que se realizará la técnica. Nuestro viejo Cronos estaba muy débil, perdió varias extremidades obteniendo los ingredientes, pero al final aquí estaban todas las piezas reunidas. Lo último que faltaba es el alma demoníaca y por fin empezaba el ritual para hacer la técnica de regresión. Rieón recitaba los conjuros y todas las piezas expulsaban su energía. La fusión de las energías crea una brillante luz blanca y finalmente abre un poderoso portal que prácticamente rompía la realidad. Al anciano le daba gusto que haya funcionado. Miraba a nuestro prota y el chico no podía levantarse porque el trago que le dio al anciano lo había dejado sedado. El viejo lo hizo porque él quería regresar, pedía perdón y buscaría a nuestro chico para contarle todo lo que iba a pasar. Sin embargo, antes de que entre al portal, su cuerpo se quedaba paralizado porque sus puntos cardinales estaban sellados, pues Cronos pudo reaccionar y estaba ofendido porque su supuesto amigo lo quiso traicionar. Lo sujetaba del cuello molesto porque el anciano trató de engañarlo. El viejo pide disculpas, entendiendo lo difícil que fue el trabajo de Cronos. No debió haberlo engañado. Sin embargo, nuestro prota, a pesar de los traumas, siempre ha sido un hombre muy razonable, así que no lo va a eliminar. Él también ha cometido errores y se ha dejado llevar por su egoísmo, aunque si hubiera sido cualquier otra persona, lo hubiese ejecutado en un instante. Al final, es gracias al anciano que el chico tiene la posibilidad de volver. Esto es un favor que le devuelve las ganas de vivir, y el viejo lloraba dándole las gracias por perdonarlo. De repente, todo se vuelve gris. El cuarto completo se detiene, como si el tiempo hubiera sido pausado. El chico no entiende qué está pasando, y una voz le dice: has pasado todas las pruebas. Esto, supongo yo, es un dios del tiempo, porque al fin y al cabo es la entidad que puede enviar a nuestro chico al pasado. Todo lo demás fue una simple prueba. Él es el único que puede hacerlo viajar al pasado. El valor de los objetos radicaba en los sacrificios que se deben hacer para obtenerlos. Nuestro chico sacrificó su vida para reunirlos, y la última prueba era
perdonar al anciano que lo traicionaba. El prota le pide que entonces por favor lo envíe al pasado, ese es su único deseo. El dios le pregunta qué piensa cambiar, y el chico quiere destruir a los que merecen morir y salvar a los que no deben morir. También quiere vivir con sentido. Volver al pasado no es solo para destruir a Muji, sino también para tener una vida que valga la pena. Se arrepiente de todo lo que ha vivido. Siempre su vida fue guiada por cosas externas y él nunca pudo tomar una decisión propia. Así que el dios le desea mucha suerte, emocionado por ver cuál será la nueva vida de Cronos. Otra vez, el tiempo avanzaba y Rieon le pide que no se olvide de impedir que el sujeto se case. Entonces el chico le pide que se cuide y finalmente el prota cruzaba el portal. El chico abre los ojos y escuchaba un intenso ruido. Había regresado cuando tenía 18 años y el culto demoníaco seguía más fuerte que nunca. El chico no puede creer que de verdad haya vuelto. Miraba hacia atrás y allí estaba, el emperador al que nosotros vamos a llamar dioses, y es el padre de Cronos. Hace mucho que el prota no lo había vuelto a ver y le daba gusto verlo con vida. De repente alguien le gritaba que se prepare y no vaya a salir corriendo. Este grandote es un retador y estaba listo para enfrentarse a nuestro chico. Cronos recuerda que este día fue el momento de su primera batalla demoníaca. El autor nos explica que Dioses fue un líder muy distinto a cualquier otro rey demoníaco e impuso una regla en el que escoger al dios demoníaco no se limitaba a los hijos de la familia real. Es por eso que las personas comunes y corrientes ahora podían intentar ser líderes del culto, siempre y cuando tengan la fuerza necesaria. Así que las batallas demoníacas eran una competición para encontrar a los guerreros más aptos y probarlos en combate. Este sujeto fue el último campeón de las batallas demoníacas y por eso tenía la oportunidad de enfrentarse a nuestro prota. El chico piensa en todo lo que pasó por debajo de esta pelea. Él se sintió muy ofendido porque Pyungo lo eligió. Para ojos de muchos, Cronos era el hijo más débil del rey. Sin embargo, esos no fueron todos los motivos, porque en realidad, meses después de esta pelea, él descubrió que su desayuno había sido envenenado. Le dieron un disipador de energía que prácticamente lo dejaba sin poder interno. Es por eso que su primera pelea demoníaca la perdió, y aunque trató de explicárselo a Dioses, esto no sirvió para nada. Todo lo contrario, a Dioses le dio vergüenza que su hijo haya caído en un truco tan bajo. Esta batalla manipulada lo obligó a sobreexigirse y a perder parte de su poder dentro de la familia real. Todas las frustraciones de su vida empezaron con esta pelea manipulada. Byungo le gritaba que se despierte y el prota se burlaba de él porque no lo recordaba. Obviamente el chico lo hace para desconcentrarlo y sacarlo de casillas. Recordaba perfectamente que el sujeto es un discípulo de un demonio supremo, al que vamos a llamar Sheonpa, así que tiene un estilo muy parecido de combate, y el prota miraba de nuevo a su padre. Antes no lo había entendido, pero el rey en este momento ya sabe que su hijo ha sido envenenado. Él estaba observando cómo el chico podía resolver esta situación con tanta desventaja. Nuestro chico es un anciano que ha dominado casi todas las artes marciales. Con este cuerpo joven, derrotar a Pyungo de un solo golpe no sería problema, pero llamaría demasiado la atención, así que tiene que contenerse un poco, y gritaba que su energía interna estaba restringida, así que daría todo su esfuerzo para ganar. La gente sabe que luchar sin energía interna es como luchar sin el poder de tu genética, así que gritaban entusiasmados porque el hijo menor tiene muchas agallas. Byungo es muy inestable y se deja influenciar demasiado del mundo exterior, así que él también quiere pelear sin energía interna, pero eso ya no es divertido, porque entonces la pelea sería como ver a dos adolescentes comunes y corrientes. El sujeto se molesta porque lo estaban haciendo quedar como un payaso y quiere aplastar a nuestro chico. Cronos sentía su sangre moverse a través de las venas. Su cuerpo joven es mucho más fuerte de lo que recordaba. Ni siquiera tendrá que usar la espada para ganar este combate. Byungo queda como un payaso y atacaba con todas sus fuerzas, gritando que le iba a arrancar un brazo al chico por faltarle al respeto. Cronos lo esquiva fácilmente. Sus reflejos son mucho mejores si puede utilizar los dos ojos. El sujeto lanzaba una poderosa estocada, pero el chico fácilmente lograba elevarse en el aire. Aterriza y siente la fuerza con la que late su corazón. Es muy agradable volver a ser joven. Byungo seguía muy enojado y otra vez se lanzaba, pero esta vez el chico decide atacar y cortaba la distancia en un instante. Conecta un codazo en el pecho del grandote para frenar su corazón y con un simple derechazo destruía los dientes del sujeto, pero antes de que caiga, lo sujetaba y le conecta múltiples golpes en las costillas. La ráfaga dejaba al grandote en shock y este caía al piso. Sin embargo, no dejará que se rinda. Cronos tomaba su brazo y le va a dar un castigo por haber manipulado esta pelea. El prota le rompía el codo y prácticamente le destruye el brazo dejándolo fuera de combate. Ahora que ha regresado y sabe todas las manipulaciones que le hicieron, no va a dejar que nadie más influya sobre su vida.
vida. El rey levantaba la mano y declaraba a su hijo como el ganador. Ahora le va a conceder un deseo. Cualquier cosa que el chico quiera, él se la va a dar. El prota pensaba en lo que quiere. Generalmente alguien pide una espada o una técnica, pero eso a él no le sirve ni le interesa. Ya no quiere vivir para cumplir las expectativas de su padre, quiere vivir para él mismo, y le pide al rey que por favor tengan un día de cacería los dos juntos. Dioses le pregunta si está seguro, y el chico dice que sí. Escuchó que su padre de joven era un cazador, y a él le gustaría aprender a cazar. Entonces el rey se levantaba y aceptaba. Mañana mismo van a ir de cacería, y por fin se retiraba del lugar. El chico supone que eso no es lo que su padre esperaba, pero no le importa. Pyungo le gritaba que es un tonto. Pudo haber pedido una buena espada. El chico le pregunta otra vez cómo es su nombre, y lo hacía enojar. Cronos piensa que después de regresar quiere vivir de otra forma. Así llegaba la tarde y el chico está mirándose en el espejo. Aún podía verse como es realmente y piensa en Muji. En esta época, ¿dónde podrá estar metido? Sería bueno encontrarlo y eliminarlo antes de que se haga tan poderoso. Dicen que cayó del cielo sobre la Alianza Mourin y después de haberlo destruido todo se escondió del mundo y él nunca lo pudo encontrar. Si se pone a buscarlo preguntando en todas partes, lo va a terminar alertando y eso puede ser negativo. Lo más seguro es volverse más fuerte. Tiene que superar a ese monstruo si de verdad desea proteger el mundo que él conoce. Y por la espalda alguien lo llamaba, felicitándolo por la pelea que tuvo hoy. El chico miraba quién es y se quedaba en shock, porque hace mucho no la había visto. Esta mujer es la guardaespaldas del prota, y la vamos a llamar Lian. Antes de perderla, él nunca se enteró que la obesidad de su guardiana era consecuencia de las artes marciales que ella aprendió solo para protegerlo. Se llama la técnica de petrificación del cuerpo, y aunque te convierte en alguien muy difícil de destruir, como consecuencia negativa, aumenta tu masa muscular y es imposible de controlar. Esta técnica fue la que usó la chica para protegerlo del golpe con el que Muji trató de eliminarlo. Él está vivo y pudo escapar gracias al sacrificio de ella. La escuchaba hablar y era como melodía para los oídos del chico. Pasó mucho tiempo al lado de ella y nunca la supo valorar. Nunca entendió a la increíble mujer que tuvo a su lado y ahora que ha regresado quiere cambiarlo. Cuando Lian era una niña pequeña, todos decían que ella sería la mayor belleza del imperio. Sin embargo, de un día para el otro, la chica había engordado muchísimo y él nunca se dio cuenta de todo el dolor que eso le causó. Ella renunció a toda su belleza para proteger a un muchacho egoísta como él. No recuerda haber hecho algo bueno por ella y prometía mentalmente que va a hacer todo lo posible para quitarle esa carga, tanto física como emocional. Ahora él sería el encargado de protegerla. La chica le pregunta por qué estaba tan desconcentrado. Hoy estaba actuando muy extraño. Este le dice que no se preocupe y necesita que lo acompañe. Hay algo que debe corregir. Entonces los dos se dirigen al comedor especial de la familia real. Aquí estaban todos los chefs reunidos y nuestro prota les preguntaba por qué lo habían hecho. El jefe anciano no entendía la pregunta y el chico vuelve a preguntar por qué su comida había sido envenenada con un disipador de energía. Este tipo fue el que recibió el chantaje y el prota ya lo sabe porque en su vida pasada lo descubrió. Cronos descubrió que el chico era un apostador y adicto al juego. Es por eso que tuvo que aceptar el dinero. Así que el tipo se tiraba al suelo gritando que por favor lo perdone. El dinero lo cegó y se dejó llevar por la codicia. Cronos le pregunta si Pyungo lo había buscado personalmente y el sujeto dice que sí. Entonces el chico lo eliminaba en un instante. La confianza que se les da a los cocineros es del más alto nivel. Ninguno puede cometer este tipo de errores. Los otros cocineros se tiraban al piso y el jefe quería asumir la responsabilidad de todo. Cronos le pregunta por qué se responsabiliza si él no fue el que envenenó la comida. El anciano dice que todo lo que pasa en la cocina es su responsabilidad. Según esa lógica, entonces todo lo malo que pasa en el culto es culpa de dioses. No tiene sentido que él quiera asumir algo que no le corresponde. Ahora necesita que le hagan unos buenos fideos con pollo desmenuzado. Esa era su comida favorita y hace muchos años que no la prueba. Lian le pregunta por qué dice eso. Hace un par de días ya la había probado y el prota la mira. Pensaban que en realidad han pasado varias décadas desde que pudo comer unos buenos fideos. Entonces así llegaba el nuevo día, y aquí estaba el rey del culto demoníaco. El sujeto le pregunta a Cronos por qué lleva tanto equipaje, y el chico afirma que va a hacer lo necesario para los próximos días. Quizás se diviertan y les tome mucho tiempo. Así que el rey arranca, suponiendo que el chico tiene mucha ambición. Pasaba un rato, y estas son las montañas. Aquí estaba nuestro prota y su padre. Dioses le dice al chico que su nivel está por encima de sus expectativas. Cronos supone que su padre se dio cuenta de cómo él se contuvo. No es buena idea ocultar la información, y sí, el
rey se había dado cuenta que el chico se estaba conteniendo. El prota le dice que él no es un gato agresivo, simplemente es una bestia que esconde sus garras. El rey le recomienda que olvide eso. Una bestia de verdad nunca esconde sus garras. Es por eso que el chico aún sigue siendo un gato. Le pregunta cuánto del arte de la espada planeadora había dominado. Resulta que esa técnica es la que se transmite solamente a la línea de sangre del demonio celestial. Es un poder muy avanzado y dominarlo te pone casi al nivel de los demonios supremos. El chico lo había dominado hace muchos años y confirma que ya la había completado. Dioses lo atacaba inmediatamente y el prota apenas si pudo esquivarlo. Si no lo hubiera esquivado, ahora mismo tendría un hueco en la mejilla, y el rey entiende que sí le dijo la verdad. Su hijo lo dominó. De lo contrario, si le hubiera dicho mentiras, entonces hubiera pagado el precio y tendría una buena marca en el rostro. El rey otra vez lo miraba y lo felicita, porque dominarlo a esa edad es algo digno de elogio. Y aunque no lo dice, creo que esta es la primera vez que el chico recibe un cumplido de su padre. Pasa un rato y Cronos le pregunta al rey quién le había enseñado a cazar. El tipo afirma que fue su hermana mayor y el chico no sabía que tenía un tío, pero en realidad Dioses mató a su hermano cuando cumplió la mayoría de edad. No es algo que le enorgullezca, pero el prota lo felicita porque fue lo correcto. Si no lo hubiera hecho, entonces su padre hubiera sido eliminado y él no hubiera nacido. Dioses lo miraba y sigue avanzando. Cronos entiende que su padre cargó con muchas cosas. Cuanto más fuerte aparenta ser una persona, más profundas son sus heridas. Su padre no pudo ganar el puesto del rey sin eliminar a su propio hermano, así que le dice: no vayas a pensar que yo voy a ser distinto, padre. Yo tampoco podré ser rey sin tener que matar a mi hermano. Además, ambos saben que ese sujeto lo detesta. Inevitablemente uno de los dos tiene que caer. Dioses lo mira y le dice que no es propio de un líder hablar mal de los demás cuando no lo tienes enfrente. Así pasa un rato y aquí van ambos subiendo las montañas. El prota piensa en que en su vida anterior jamás pudo casarse, así que nunca pudo aprender cómo se siente ser un padre. En esta vida sí tiene la intención de hacerlo y saber qué se siente tener un hijo. El chico notaba que el rey había frenado y le pregunta si acaso hay algo más adentro del bosque. Según el rey, ahí estaba su cena, entonces deben cazarlo, pero antes de eso deben encontrarlo. Quiere que Cronos cierre sus ojos y sienta lo que está a su alrededor. El chico obedece y al cerrar los ojos explica que todos los seres en el mundo expulsan unas vibraciones. La única vibración que él podía sentir es el enorme poder del rey. Dioses le pide que dispare su energía en una sola dirección. Quiere que la haga muy delgada y la haga fluir con el viento. Es como si su energía fuera un hilo y debe moverse a través del espacio en el que vive. El chico podía sentir una extraña sensación como si hubiera tocado algo con su energía. Lo que había tocado era un árbol gigantesco y el rey le pide que siga buscando. Cronos sigue moviéndose y podía encontrar a un enorme jabalí. Él no lo podía ver claramente, solo pudo sentir el pelaje grueso y un cuerpo largo. El rey confiesa que a él le tomó mucho más tiempo poder distinguir a un animal de un árbol, y el prota le contesta que él puede avanzar muy rápido porque su padre es muy bueno explicando. Entonces, así llegaba la noche y ya habían preparado la fogata. Dioses no sabía que su hijo era tan bueno haciendo fogatas, y el chico dice que solo lo vio en un libro, pero obviamente todo lo que sabe es porque ya lo había hecho muchas veces, cuando trató de sobrevivir. Cronos afirma que esa gran piel de tigre la trajo solamente para que el viejo se pueda sentar. Este le contesta que impresionándolo no va a ser suficiente para convertirse en el rey. El chico ya lo sabe, además tenía confianza en ser el rey sin la ayuda de su padre, y el viejo le pregunta entonces para qué lo trajo hasta acá. El chico admite que tiene dos razones. La primera es para volverse más fuerte, aprendiendo todo lo que pueda de él. Por el momento no tiene mucho afán en convertirse en el demonio celestial, todavía quiere disfrutar su juventud. Para él es suficiente con volverse más fuerte. Sabe que está en una carrera contra el tiempo, debe aprender las mejores artes y técnicas de su clan. Incluso con eso no es suficiente, así que debe alcanzar ese punto y seguir avanzando, porque incluso Dioses, el guerrero más fuerte en la historia del culto demoníaco, no pudo hacer nada contra Muji. El rey quiere saber cuál es la segunda razón y el chico dice que solo quiere pasar tiempo con su padre. Es la primera vez que se sienta a platicar con él de forma casual. Para el rey esto es una pérdida de tiempo, pero para el prota es todo lo contrario. Es una gran experiencia. Estar con el mejor representante del culto demoníaco es increíble. Dioses lo miraba y para él este título nunca le ha traído felicidad. El chico piensa que nunca pudo construir buenos recuerdos con su padre, así que nunca lo pudo conocer. Aunque al fin y al cabo esto no lo hace para salvar a Dioses, es para salvarse a sí mismo y salvar a los inocentes. Amanecía y el prota supone que ya es momento de regresar, pero Dioses no se quiere ir hasta que logren atrapar a un buen tigre, así que caminaban un rato y llegan a esta zona. El rey le pide que cierre los ojos. La presa estaba a 100 metros y será más difícil encontrarlo. Quiere que el chico infunda su energía en el viento y deje que esto lo impulse. Cronos pensaba que nunca había intentado eso. Las artes que pudo aprender nunca le enseñaron ese tipo de cosas. El rey dice que esta técnica no es un simple truco, y con la velocidad suficiente
suficiente se puede aplicar en un combate real. El prota puede distinguir el viento y al tratar de combinarlo sentía como ambas cosas se mueven a gran velocidad. Con eso su energía puede viajar mucho más rápido y fácilmente alcanzaba el aire que el tigre estaba respirando. Por fin lo había encontrado y lo pudo ver claramente. Al rey le molesta que se haya tardado tanto, pero le ordena que siga practicando y consiga visualizar mayores descargas de energía. Así tendría más posibilidades de sobrevivir. Llegaba la noche y ambos compartían un trago. Al rey le impresiona la calidad de este licor, que es bastante fuerte. Le dice a su hijo que los demonios siempre deben tomar los alcoholes más fuertes que existan. El prota responde que no todo en la vida es alcohol y sus objetivos son más importantes. Entonces el rey le pregunta si el chico sería capaz de eliminarlo a él con tal de seguir sus objetivos. El prota lo negaba, pero obviamente eso es mentira. Si tuviera las razones suficientes para él eliminar a dioses no es imposible. Como el prota lo negaba, el rey dice que el chico no tiene objetivos reales. Si no eres capaz de hacer cualquier cosa por tus objetivos, entonces no son reales. El prota supone que con el tiempo tendrá que corregir esos errores. Así pasaban varios días, y nuestro chico por su propia cuenta estuvo entrenando las vértices de la energía interna. En pocos días ha logrado avanzar bastante, y ahora puede mantener 4 líneas fusionadas al viento. Con esta nueva habilidad, tendrá mucho más poder sobre su entorno, y podrá darse cuenta de quién lo quiere atacar antes de que lo ataquen. Si alcanza las 10 líneas y sigue avanzando, ningún enemigo sigiloso podría esconderse de él. Se levantaba y recuerda que incluso su padre perdió porque el pabellón demoníaco fue infiltrado. Resulta que el pabellón demoníaco celestial es un lugar que está supremamente cuidado por diferentes personas, trampas y formaciones. Los 8 demonios supremos también protegen ese lugar. Al principio él pensó que el enemigo había entrado desde afuera, pero después de unas décadas se dio cuenta que no. La defensa nunca fue rota. Alguno de los 8 supremos dejó entrar a Muji. Incluso puede que sean varios traidores. Aún así no importa. Él considera a los 8 supremos como traidores, porque tras la muerte de su padre, los tipos abandonaron y cerraron el culto demoníaco. Nunca trabajaron por obtener una venganza. Vio morir a todos los 8 supremos, así que conoce bastante de ellos. Tiene que llamar la atención de esos sujetos y probar quiénes fueron los que empezaron con la destrucción del culto demoníaco. El prota iba a salir de su palacio y escuchaba cómo afuera preguntaban por él. Son estos sujetos que le ponían apodos a Lian por su apariencia física. Cronos sale preguntando qué está pasando. Le había dicho a la chica que hiciera sus cosas y no se quedara esperándolo. El sujeto que lo buscaba está contento porque al fin el chico terminó su entrenamiento y Cronos lo reconoce. Es un discípulo de un demonio supremo, compañero de Pyungo. La falta de respeto es por la ley que puso su padre. Es en donde cualquiera puede aspirar a ser el demonio celestial. Cuando esa ley empezó a regir, ser el hijo del rey dejó de significar algo de respeto. Dioses intencionalmente puso a sus hijos en peligro para que demuestren de qué están hechos. El calvito afirma que su compañero, por culpa del prota, ya no puede practicar artes marciales. Al chico eso no le importa, pero el tipo quería que Cronos asuma la responsabilidad por lo que hizo. El prota entendía que este sujeto vino para obligarlo a disculparse. Si lo consigue, haría que su maestro lo tenga más en cuenta y escalaría en la tabla de reputación de sus aprendices. Le recomienda que no siga molestando. Causarle problemas solo provocará que el demonio supremo lo deje a un lado, y el sujeto gritaba que esto lo está haciendo porque Pyungo era su mejor amigo. Pero Cronos no lo va a tolerar más y ahora necesita que él se disculpe. Quiere que se disculpe con Lian por haberla insultado burlándose de su físico. La chica le dice que esto no es necesario, a ella no le afecta, pero Cronos no lo quiere dejar así. Necesita que el calvo se arrodille y pida disculpas por lo que dijo. El tipo no lo piensa hacer, prefiere morir antes que arrodillarse ante una obesa. Entonces nuestro prota tomaría de forma literal sus palabras. Si es necesario tendrá que obligarlo de verdad. Los chicos se asustaban. El calvito piensa que el hijo menor se estaba volviendo loco, pero Cronos quiere que se disculpe o pelee. Una de dos, y si sale corriendo, su maestro lo va a tomar como una burla. No le importa que quiera vengarse o lo que sea, no va a tolerar que insulten a su grupo. El tipo sacaba su arma. No piensa escapar de esta pelea, aunque sus compañeros le dicen que recapacite, y ahora tendremos una batalla demoníaca no oficial. El sujeto también quiere el brazo del chico, lo quiere tomar como un trofeo. Entonces enfocaba su energía y tomaba postura para atacar. Se lanzaba a gran velocidad, pero el chico lo esquiva, y en un instante lo atravesaba usando su espada, afirmando que la boca del calvito fue lo que provocó su propia muerte. Esa boca insultó a su guardaespaldas y se negó a disculparse. En un
un instante el prota lo había derrotado. No va a seguir tolerando que los demás sigan faltándole al respeto. Los compañeros inmediatamente trataban de auxiliarlo, pero ya es muy tarde. Gritaban que esto le va a traer muchas consecuencias, pero al prota nada de eso le importa. Quiere que ellos repitan su mensaje, un mensaje que tiene que ir directo al demonio supremo. Entonces los sujetos se lo llevan y Lian le pregunta por qué había hecho eso, por qué él trataba de sobreprotegerla de esa forma. El prota asegura que es necesario crear una reputación, además ese sujeto merece morir, pero la chica sabe que el maestro de esos hombres va a causar problemas. Cronos entiende la preocupación de ella. Los demonios supremos no están bajo el control de nadie, ni siquiera bajo el control total del rey. El maestro de esos hombres es el espadachín de los cielos sangrientos. Después de eliminar a un discípulo y dejar inválido al otro, no se va a quedar quieto. Aún así, quiere que la chica esté tranquila y no se vaya a meter en esto. No es necesario que ella se preocupe tanto por él. Sin embargo, el prota también está ganando muchas cosas, porque ahora se va a ganar la atención de los demonios supremos y eso le está dando puntos para obtener el poder del rey. Antes de irse, Lian le daba las gracias por haberla defendido de esa forma. El chico la miraba y eso es lo que él quiere, que ella siga sonriendo de esa forma durante toda su vida. Pasaban unas horas y aquí estaba el chico reflexionando mirando el cielo. Su vida pasada fue tan lamentable que simplemente el deseo de la venganza fue lo que pudo darle ganas de seguir avanzando. Si no existiera la técnica de regresión, entonces él no estaría haciendo nada de esto. Y de repente sentía una fuerte sensación, pues una gigantesca espada se había puesto justo a su lado. Este es el sujeto espadachín del cielo sangriento y lo vamos a llamar Sheonpa. Su energía era hostil y obviamente estaba molesto. El chico tenía el arma en el cuello, no sabe si tenga la fuerza para esquivarlo. Su energía interior no tiene mucho tiempo de entrenarse, así que luchar contra los demonios en este momento es imposible para él, pero simplemente el sujeto la aparta y se sienta junto al chico. Cheonpa lo miraba y le pregunta por qué lo había hecho, o sea, por qué eliminó al calvito. Cronos contesta que ese hombre actuó como un tonto, vino buscando pelea con un hijo del demonio celestial, solamente la muerte te puede esperar si haces eso, así que el anciano da un salto y otra vez pone la espada en el cuello, preguntándose si al rey le molestaría que su hijo sea eliminado por un simple anciano. El chico tiene cuidado con lo que dice, afirmando que hace muchos años no ha visto los ojos furiosos de su padre, así que Sheonpa otra vez alejaba su arma, pero con la espada hace un dibujo en el suelo. Esta es una cruz que representa para el rey quién es más importante de los dos. El chico se agachaba y hacía su propia línea, afirmando que un hijo siempre es más importante. Al viejo le gustaría comprobar si él va a morir cuando le muestre la cabeza del chico, así que otra vez aumentaba su energía y el prota lo aceptaba. El rey tiene 2 hijos y solamente tiene a un Sheonpa. El anciano sonríe, suponiendo que el chico es muy listo. Cronos dice que eso fue lo que le faltó a los discípulos de él, pero el anciano lo dejaba advertido. Toda su vida ha vivido con mucha desgracia y espera no tener que ver a nuestro prota muy a menudo. Da un salto y en un instante se había alejado del chico. Aunque no le hizo nada y tan solo lo tocó con la espada, Cronos miraba las costillas. En ese momento en el que tantico lo tocó, no sintió la herida, pero sabe que el viejo lo perdonó, no por miedo del rey, sino porque ese anciano todo lo que hace lo calcula y lo planifica. Vino aquí con la intención de eliminarlo, pero nuestro chico lo pudo convencer de que esto no le convenía. Con esa pequeña charla el prota pudo demostrar que tiene las agallas para convertirse en el sucesor. Llegaba el nuevo día y mientras el chico estaba entrenando de repente sentía una poderosa energía, así que se levanta y sube al techo, pues aquí estaba el rey. Dioses ha venido a visitarlo y le pregunta a Cronos si él eliminó al discípulo de Sheonpa. El chico lo aceptaba, a su juicio ese hombre debía morir. Eso el rey no lo puede comprobar porque ya está muerto, pero lo cierto es que el demonio supremo le hizo una visita. Sheonpa desea que Cronos sea castigado. Él está sorprendido porque el tipo ha desarrollado una especial atención en su hijo. El prota entiende que el anciano está midiendo qué tipo de represalias y hasta qué punto su padre lo considera un heredero. El rey quería castigar al chico, y aunque no hayan motivos, el sujeto los podía encontrar. Recordaba una pregunta que su hijo le había hecho. El chico le había preguntado en cuál de los 8 demonios supremos él tenía mayor confianza, y ahora le responde que no confía en ninguno. De hecho, no confía en nadie. Le gustaría escuchar la opinión que tiene su hijo de cómo están manejando la corrupción dentro del culto. El prota lo pensaba un momento y afirma que no sabe exactamente cuándo, pero el culto ha perdido el camino. Dioses le pregunta a Cronos para él cuál es el camino demoníaco que deben seguir. Para el prota, el camino es la convicción única de que el clan demoníaco destruya por completo el mal. Ahora mismo el clan demoníaco está enfrentándose al clan justo, pero eso no sirve de nada. El único enemigo del clan demoníaco debe ser el mal absoluto. Un mal que ni siquiera los demonios se atreven a tocar. Una oscuridad que podía tragarse a la tierra. Ahora mismo el clan es fuerte, pero contra la oscuridad real no tienen oportunidad. En el aire hay una sensación de pérdida
perdón que se puede respirar por todas partes. Aferrarse a esos sentimientos humanos hacen imposible poder destruir el mal absoluto que puede devastar a la humanidad y aferrarse a ella al mismo tiempo. Se supone que ese es el mal que enfrenta el clan justo, y ellos deben hacer que ambos se sometan a sus pies. Entonces, cuando eso suceda, finalmente se habrá establecido el verdadero camino demoníaco. Si no hacen esa corrección rápido, entonces este culto no va a durar mucho tiempo, y el primer paso que deben seguir es castigarse a ellos mismos. El rey pensaba todo lo que dijo el chico, y Cronos sabe que su padre nunca había escuchado eso, simplemente porque a esta conclusión se llega solo después de haber visto cómo todo fue destruido. Él mismo lo comprendió después de años vagando y pensando cuáles fueron los errores de su gente. Dioses le pregunta si tiene algo más que decir y el chico dice que no. Ahora el rey entiende por qué Sheonpa lo quería castigar. Ese anciano ha visto algo dentro del chico y quiere que él lo ponga a prueba. Cronos supone que es un buen candidato para ser el heredero, pero también puede ser un buen candidato para causar destrucción en la secta, así que necesita salir de dudas y le pide al chico que lo siga. Pasa un rato y adentro de las montañas viajaban rápidamente para llegar a este lugar. Este lugar es Su Shendong, un lugar que pone a prueba a los mayores candidatos del rey demoníaco. Se puede entrar en cualquier momento, pero no se puede salir hasta superar la prueba. En toda la historia solo hay una tasa de éxito cercana al 50%. Incluso el hermano mayor de Cronos nunca quiso entrar por lo peligroso que es. Sin embargo, para ser un demonio celestial, al menos por una vez lo tienes que atravesar. El rey afirma que solo ha entrado una vez y lo hizo cuando tenía 18 años. Cronos le pregunta cuánto tiempo le tomó superarla y a Dioses le había tomado poco más de 2 meses. Eso le sorprendía mucho, porque su padre no solo es el más fuerte, sino que es el mayor genio en la historia del culto. Si tardó 2 meses es porque son pruebas muy difíciles. Según el rey, el tiempo promedio es de 3 años y quiere que este sea el castigo de su hijo, que al final es una prueba que tarde o temprano debe hacer. El prota se cuestiona si es que el supremo demonio tiene mucha influencia en su padre o simplemente esto es una excusa para ver en qué nivel están sus habilidades. Entonces sonríe y lo aceptaba. Va a hacer su mejor esfuerzo para salir más rápido que su padre, y el tipo le ordenaba que no se le ocurra morir en ese lugar. Cronos entraba a la cueva y este lugar se veía muy misterioso. Es la primera vez que el chico entra y quiere saber qué clase de desafíos tiene que enfrentar. El chico sigue avanzando y llegaba a este enorme salón. En la entrada podía ver un texto. Es un monolito que explica qué tipo de prueba es y qué va a pasar si falla. Para un segundo intento tendría que esperar 10 días, así que no puede fallar. Además, hay píldoras de purificación para elevar el ki. Esto es prácticamente con lo que se tienen que alimentar el tiempo que les tome pasar la prueba. Pero el chico no quiere perder el tiempo y se mete al círculo rojo para dar inicio. En un instante por detrás aparecían decenas de maniquís y estos tienen marcas indicando en dónde se debe atacar. Solamente van a caer si conecta sus cortes en las líneas rojas. El chico iniciaba en un instante y rápidamente empezaba a cortar todos estos maniquís. Su velocidad es impresionante y rápidamente los había destruido. Sin embargo, aparecían más muñecos, así que el chico debe seguir atacando hasta que no quede ninguno de pie. Esta prueba lo que mide son las habilidades básicas de movimiento y el dominio de la espada. El objetivo es despejar el lugar antes de que aparezca otro maniquí, y usando toda su fuerza Cronos lograba eliminar a este muñeco, terminando así con esta prueba. Para él fue fácil porque ha dominado las artes marciales por más de 40 años, pero un chico real de 18 años la tendría muy difícil y ahora podía continuar. En la salida del lugar hay un monolito que tenía mensajes de sus antepasados. A algunos les tomó hasta 30 intentos, otros ni siquiera lo pudieron completar y su padre fue el más rápido que lo hizo en 6 intentos, así que sigue avanzando. Él no va a dejar ningún mensaje porque sería muy injusto. El siguiente salón es distinto porque tenía una inmensa cantidad de armas, todo tipo de variedad en espadas. Cientos de armas habían en este lugar. La prueba consiste en cortar una piedra de un solo golpe, con o sin el uso de la energía interna. Si se le acaban las armas, tendrá que esperar 21 días para el segundo intento. Así que el chico se ubica en el círculo rojo y del suelo aparece esta enorme esfera. El chico notaba que aquí hay algo extraño. Usando la fuerza interna, podría cortarla con mucha facilidad, así que no tendría sentido que sea tan sencillo. Lo va a intentar sin usar la energía. Toma su primera espada y en el primer intento, esta se rompe en un instante. No va a ser tan sencillo como parece. Toma otra y usaría la energía interna para cruzar rápido a la siguiente prueba. Pero antes de hacerlo, sabe que esto no es así, porque sería demasiado fácil. Así que va a leer qué fue lo que dijeron sus antepasados. Algunos se habían rendido, otros usaban todas las armas y nunca lo consiguieron. Y Dioses afirma que sí se puede cortar sin energía interna, pero para eso deben mantener la tranquilidad. El chico no entiende qué significa eso. Su papá hizo algo distinto a todos los demás. Sabe que para pasar de verdad debe hacerlo sin la fuerza interna. Solo así se podrá superar la prueba de forma auténtica. Cuando usas la energía interna, la espada se calienta, y es por eso que su padre aconseja mantener la calma. Entonces el chico se pone manos a la obra. Con todo tipo de armas, hacía lo posible para cortarla, pero sencillamente no había ni un solo rasguño, ya
ya quedaban muy pocas espadas y si no lo consigue tendrá que esperar 21 días más. Pensaba en dioses, cómo fue que él lo hizo sin usar su energía interna, y recordaba algo que el sujeto le había enseñado: difundir su energía por medio del espacio y el viento. Al conectar su chispa con la esfera puede descubrir algo increíble. Esto no es una esfera, en realidad son dos piezas unidas de forma casi perfecta, así que levantaba la espada y visualizando en dónde estaba la fina unión de las dos piezas, atacaba sin usar poder y fácilmente consigue separarlas sin necesidad de energía interna. En su interior había una perla de energía demoníaca. Esta es la recompensa por hacer bien la prueba. Esta piedra ayuda a cualquier persona que sepa artes marciales a obtener una gran cantidad de energía. Cronos entiende que si hubiera hecho el corte usando energía interna, el calor hubiera quemado la píldora. Es por eso que su padre le dijo que mantuviera la tranquilidad y le daba las gracias por el consejo. Después de consumirla, obviamente la tiene que descomprimir y hacerla fluir por todo su cuerpo. Entonces, en unas cuantas horas, el chico la absorbía por completo y liberaba una buena cantidad de energía. Se levantaba y sentía todo ese poder fluyendo a través de sus brazos. Está muy cerca de alcanzar la energía interna que alcanzó cuando era un anciano. Y ahora sigue el tercer desafío. Se llama Distingue entre la vida y la muerte, y se pueden hacer nuevos intentos cada 5 días. Así que el prota se coloca en el círculo rojo y el desafío es identificar plantas. Entre todas estas plantas o hierbas venenosas hay una que es medicinal. La prueba es saber cuál es. Cronos recordaba que en todos los viajes para recolectar los ingredientes de la regresión, aparte de lo que aprendió, supo identificar entre los cientos de miles de tipos de plantas que hay en el reino. Es por eso que para él era muy fácil saber cuál es la única hierba que no es venenosa. Pero obviamente surgía otra tabla. Esta es para que se descarte que una persona lo pudo hacer con suerte a la primera, aunque para alguien que no tiene ni idea de las plantas, lo más probable es que le toque probarlas todas. Y el chico fácilmente sabe cuál es la segunda hierba medicinal, así que la prueba había terminado. Todo acabó rápido. En la salida notaba que sus antepasados tuvieron que probarla una por una, y algunos hasta se quedaron calvos por el veneno de las hierbas. Su padre tuvo que probar algunas, pero memorizó cuál eran las características que tenían las venenosas, así que no le tomó mucho tiempo distinguirlas. Entonces llegamos a la prueba final. Sobrevive en el campo de ilusiones de vida y muerte. Esta prueba, a diferencia de las demás, es mortal. Las personas son sumergidas en una ilusión, y si son eliminadas en una ilusión, también serán eliminadas en la vida real. Los mensajes de sus antepasados casi todos decían que fue muy difícil y aterrador, pero su padre, como siempre, diferente, dice: no descanses. Así que el chico se pone sobre el círculo rojo, y aunque la frase de su padre parezca un consejo para esta prueba, en realidad es un consejo sobre la vida que tendrá que llevar de aquí en adelante. El dios demoníaco nunca puede descansar, y de repente el lugar empezaba a distorsionarse, pues el chico es llevado a esta extraña dimensión. El prota sentía el viento y veía a los animales. La sensación era muy real. Todo el campo parecía el mundo de verdad. Por detrás llegaba el problema. Estos zombies armados que prácticamente son un ejército. Aunque sean ilusiones, esas cosas siguen siendo peligrosas. Incluso la sensación de peligro y de miedo se puede sentir en el aire. Pero para alguien como Cronos, esto es simplemente una oportunidad para explotar sus habilidades y sus técnicas. Así que desenfunda su espada, y aunque un zombie lo atacaba por la espalda, el chico se agachaba y con muchísima precisión conectaba una estocada letal. Los otros zombies trataban de cortarle el cuello, pero Cronos daba un salto esquivando todos los ataques, y como el oponente, aparte de ser una ilusión, no es humano, entonces él no tiene problemas en contenerse. Con un solo movimiento el chico podía eliminar decenas de zombies. Gracias a la piedra demoníaca, tiene energía de sobra para poder luchar contra estas cosas. Y aunque debe derrotar a todo un ejército, no olvidemos que Cronos es un maestro de las técnicas marciales, así que estas criaturas son cortadas en 1000 pedazos y no tienen oportunidad de defenderse. El chico notaba que ya no aparecen más zombies y supone que todo se terminó, así que fue decepcionante, pero esta simplemente fue la primera ola, y aquí estaban los zombies del segundo nivel. Va a ser una batalla bastante larga. Para sorpresa del chico, la batalla empezó a tomar demasiado tiempo. No solo eso, los zombies cada vez aumentaban más sus estadísticas y su nivel de poder, así que se estaba haciendo más peligrosa la situación. Estas cosas tan poderosas lo pueden eliminar de un solo golpe. Recordaba el mensaje: no descanses. Es la primera batalla en la que se le exige demasiado desde el momento en el que regresó. Esa sensación de estar en peligro real de morir ya la conoce perfectamente, pero hace mucho que no la sentía. Esta prueba está sirviendo no solo para medir su nivel, sino también para terminar de complementar su conciencia con el cuerpo que tiene ahora mismo. Al chico le llovían todo tipo de ataques y aún así logra defenderse. Perforaba su espada sobre el último zombie y lo cortaba en 2 pedazos. Por fin, después de cientos de enemigos, esta pelea había concluido. Así que la ilusión se desactiva porque el desafío ha sido completado. El chico está contento. Realizar estos desafíos le tomó solo un día,
pero sería muy tonto decir la verdad, solo causaría un alboroto adentro de la secta, así que se va a quedar unos cuantos meses para seguir entrenando su energía interna. Pasaban más de 3 meses y el prota había terminado su prueba en 100 días. Dioses le pregunta si cortó la bola de la forma correcta y el chico dice que sí, todo gracias a la pista que su padre le dejó. El rey está contento, obviamente orgulloso, pero es muy inexpresivo y tampoco quiere que a Cronos se le suba la sangre a la cabeza. El prota sabe que a su padre le gustan los buenos resultados, pero por otra parte tampoco le gusta, porque el dios demoníaco nunca tiene una vida feliz. Sabe que Dioses no quiere que sus hijos se eliminen mutuamente para conseguir su puesto. Alguien llegaba por la espalda felicitando a nuestro chico. A este sujeto lo vamos a llamar el jefe Sima, y es el consejero del rey. El chico se presentaba, y a Sima le daba gusto verlo porque necesitaba hablar algo con él. Cronos sabe que todo lo que haga su consejero es porque el rey se lo pidió. Resulta que el jefe había recibido una carta anónima advirtiéndoles sobre casos de corrupción que hay en el ejército demoníaco, y el chico nos explica que el ejército demoníaco es el grupo de combate más importante, y su líder es un demonio supremo, hermano de Sheonpa. Según Sima, esta es la segunda carta de advertencia, y por eso el año pasado hicieron una investigación, pero terminó cuando el investigador fue encontrado muerto. La persona que lo eliminó poco después se había quitado la vida, así que es un tema sin resolver muy importante. Quiere que nuestro chico se encargue personalmente del asunto y lo resuelva. Cronos no es tonto, sabe que esto es muy peligroso. Le están dando el poder de eliminar a cualquiera que sea corrupto o esté implicado, incluso si es el demonio celestial. Sima lo aceptaba. Es una misión en la que la vida del chico puede estar en peligro. El prota miraba a Dioses y supone que su padre está aumentando el nivel de las pruebas. El rey le recuerda al chico lo que había dicho aquella noche antes de entrar a los desafíos de las montañas. El prota afirma que todo eso lo va a hacer cuando él sea el rey, y Dioses supone que su hijo está asustado. Entonces el chico tendría que aceptarlo, pero no se va a contener y va a eliminar a cualquiera que lo merezca. Obviamente Dioses no se va a interponer ni lo va a castigar por resolver este asunto, y que caiga el que tenga que caer. Pero antes de irse, le gustaría tomar una copa con su padre. Entonces el rey se levanta para irse. Hoy no estaba de humor para tener tiempo con su hijo, así que tendrá que empezar a moverse si quiere terminar la misión. Pasaba un rato y el chico se dirige al pabellón de Nirvana, que se encargan de hacer los controles de corrupción. Este hombre es un oficial especial de investigación y lo vamos a llamar Dayon. De aquí en adelante lo vamos a ver mucho. El prota preguntaba por qué vino él. Cuando habló con el asesor, le dijo que mandara a la mujer más bella del pabellón Nirvana. Dayon supone que para el asesor, él es la mujer más hermosa, pero obviamente este chico es varón. El prota no sigue poniendo problemas y supone que tendrá que trabajar con él. Entonces, mientras caminan, Dayon afirma que el nombre del líder del ejército demoníaco es Chengo y es el hermano menor de Sheonpa. Ya lleva 8 años en el puesto y en el mundo entero el ejército demoníaco se ha ganado una reputación fuerte. Cronos supone que son buenos en su trabajo. Sin embargo, notaba algo extraño en las palabras de Dayon y le pregunta directamente si es que el chico no le interesa investigarlos por los casos de corrupción. El tipo sí tiene la intención, pero no le entusiasma hacer todo esto porque al final nada va a cambiar. Para Dayon no importa encontrar a los culpables, si los de arriba no cambian todo seguirá igual. Le pregunta al chico si es que acaso tiene miedo y el sujeto dice que no es miedo, ni tampoco le importa que el anterior investigador haya sido eliminado, porque al final ese investigador era el jefe de Dayon. Esa persona fue el guía del chico por muchos años y si su guía no pudo hacer nada, entonces ellos tampoco. Nuestro prota entiende que para esta misión no bastará la fuerza, tendrán que ser muy inteligentes. Ahora vayamos al templo del clan de la espada del demonio celestial, básicamente la base del ejército demoníaco, y estos son los guardias. Dayon explicaba que es un investigador especial y necesitaba hablar con el líder del ejército. Cronos notaba que a pesar del peligro, este chico tiene mucho valor, pero los sujetos no los querían dejar entrar porque sus superiores no les han avisado de nada. El chico mostraba la orden firmada por el rey y ahora los sujetos le piden tiempo para avisar, pero esto es una investigación y Dayon exige que los dejen ingresar. En realidad, los tipos se burlan del chico porque él no tiene mucho poder, así que no los puede obligar. Entonces el prota interviene y los sujetos saben que el chico es el hijo del demonio celestial. Para Cronos es un insulto que incluso sabiéndolo, se interpongan en su camino, así que les conectaba 2 fuertes golpes en la zona baja para que dejen de estorbar. Ahora los sujetos estaban en el piso y el prota le pide a Dayon que los siga. En la primera entrada, todos los soldados estaban aquí descansando y el chico los amenazaba diciendo que nadie puede obstruir
esta investigación o van a terminar en la cárcel. La disciplina no es algo que abunda en este lugar, y este calvo preguntaba gritando quién es el que está causando tantos problemas. A él lo vamos a llamar Dank, y es el líder de la primera división de este batallón. El chico le dice a Cronos de forma telepática que este calvito es el segundo al mando, después de Chengo, y el tipo avanzaba ofendiéndolo. Entonces Dayon le recuerda que ellos vienen para hacer una investigación bajo una orden oficial, y cualquiera que interfiera con la investigación va a ser arrestado y encerrado en una cárcel. Dank no podía creer que un chiquito como él los pueda meter en prisión. Todos estaban muy convencidos de ser inmunes porque viven en una burbuja. Obviamente el pequeño no tiene la fuerza. Entonces Cronos saludaba al sujeto afirmando que ha pasado mucho tiempo desde que lo vio. Trata de darle la mano y cuando lo sujeta le aplastaba la muñeca. Necesita que lo lleven hasta el líder porque tiene un tema muy urgente que discutir. Dank mentalmente le dice que su estatus no siempre lo va a proteger, así que se apartaba y los dejaba continuar. Para el chico fue un gusto haberlo saludado. Ahora debían subir porque la oficina del jefe estaba en el 7º piso, pero antes de entrar, más tipos se atravesaban molestando y el chico ya está cansado de tanto problema. Les mostraba el papel que les da la autorización para hacer lo que quieran. Si alguien se atraviesa en su camino, está desobedeciendo al rey. El sujeto entiende que los chicos vienen con órdenes muy poderosas, así que los dejaban entrar. Y finalmente, aquí estaba el hermano de Sheonpa, que lo vamos a llamar Chengo. Pedía disculpa porque sus hombres han sido muy descorteses, pero ese es el ambiente que se vive en medio de la guerra. Cronos podía sentir sus vibraciones. Efectivamente, el viejo emanaba un poder imponente. Incluso Dayon estaba sufriendo por la presión de la energía. El prota le dice a Chengo que sus hombres últimamente están buscando muchos problemas. En vez de eso, deberían aprender a leer para entender el código de conducta. El tipo afirma que la ignorancia es valentía, pero el prota replica que eso es para las bestias. Un culto valiente es el que sabe planear y destruir lo que no sirve. El anciano pide disculpas porque sus métodos ya han pasado de moda, y el chico entiende que el viejo está teniendo mucho cuidado con lo que le dice. Preguntaba por qué enviaron al hijo del rey, y este responde que lo quieren castigar. Cometió un pequeño error cuando fue de cacería con su padre, y el sujeto se ríe. Cronos piensa que algo muy podrido hay en este lugar, y el consejero debió calcular todo lo que puede pasar. Chengo preguntaba si es que acaso habían recibido otra denuncia anónima, y aunque Dayon no lo quería decir, el prota no tiene problemas en aceptar que sí fue por eso. Chengo afirma que dirigir a un montón de ignorantes grotescos siempre te generan calumnias y es muy agotador. El prota se disculpa por las molestias y hará todo lo posible por terminar este trabajo muy rápido. Para Chengo no era ninguna molestia, es más, él los estaría apoyando, y Cronos le recuerda la estrecha relación que tiene el líder con Sheonpa, pero el tipo le deja en claro que cada uno responde por sus propias acciones, y el chico le daba gusto que el anciano lo tenga muy claro. Entonces se daba vuelta, pero antes de irse, el viejo le recomienda que tenga cuidado. Le preocupa que le pase algo y el prota responde que el último investigador solo tuvo mala suerte, eso no se volverá a repetir, así que por fin se retiraba y obviamente Chengo estaría vigilando todos los movimientos de nuestro chico. Entonces, volvamos con Dioses y su consejero. El sujeto afirma que esta no es una misión fácil, y él mismo debió haber manejado esta situación. El rey responde que según su hijo, ellos han perdido el camino de los demonios. Sima pensaba que esto fue un castigo por haber cuestionado las leyes del clan, pero no, en realidad Dioses le está dando una oportunidad al chico de trabajar en lo que desea. Su hijo debe cambiar este clan con acciones, no con simples palabras. Después entenderán si fue o no fue lo correcto. Entonces, lo primero que hizo Cronos fue tomar un cuervo muerto y colgarlo en medio del pabellón principal para que todos lo puedan ver. Los chicos simplemente escuchaban la reacción de los diferentes escuadrones. Entienden que la gente que trató de frenarlos cuando llegaron el primer día son los que más están quejándose, y de repente alguien gritaba que esto es demasiado. Este sujeto al que vamos a llamar Jack, él es el comandante del tercer escuadrón demoníaco y quiere una explicación. Dayon le dice al chico que ese hombre es de los más fuertes soldados que existen y tiene un fuerte carácter. Cronos le pregunta qué problema tenía con eso, y el tipo afirma que esto parece un mensaje de muerte. No es propicio tener ese símbolo en medio de tantas personas. El prota afirma que alguien arrojó eso en su cama, así que lo puso ahí para que combine con el ambiente. Jack afirma que esto no sirve de nada. Lo que debió hacer es encontrar al que lo puso en su cama y castigarlo. Cronos miraba al sujeto y supone que él sería el primer castigado. Quiere que le entreguen toda su información, registros y movimientos financieros que el líder Jack haya hecho en los últimos 30 días. El tipo alegaba
que esto era una injusticia y daba un fuerte golpe contra el piso. El prota sabe que el viejo se puede indignar, pero si se niega, entonces será acusado de traición. Su propio escuadrón trataba de detenerlo y al chico no le importa lo que digan los demás. Ya tiene a su primer sospechoso. Pasa un rato y aquí estaban los tres conversando, pues resulta que en realidad la persona que había enviado las cartas había sido Jack. Aunque el comandante al principio lo negó, simplemente Cronos esperaba y el tipo lo confesaba. Pregunta cómo es que lo supo. Para el prota, toda esa indignación que él manifestó cuando colgó el cuervo fue simplemente actuación para que nadie sospeche de él. El tercer escuadrón fueron los más controlados. Cuando puso el cuerpo, ninguno de ellos se quejó, ni se ofendió de forma exaltada. Además, cuando el chico ofendió a Jack, acusándolo falsamente, ellos fueron los únicos que trataron de calmar la situación. Un grupo bien dirigido es el único que puede darse cuenta de la corrupción que hay dentro del ejército. Y no solamente eso, pues nuestro prota, en su primera vida, alcanzó a escuchar las historias del comandante Jack, un hombre que dirigió al tercer escuadrón y era muy fuerte, pero fue destruido en el ejército demoníaco por ser un soplón. El tipo dice que no dio muchos detalles en la carta y nunca se imaginó que el segundo hijo del rey viniera personalmente. Le duele admitirlo, pero creyó que la ayuda de Cronos no serviría para nada y él solo terminaría muerto. Al prota le daba risa que muchas personas todavía lo consideren un idiota, pero da igual, quiere saber con detalles qué es lo que está pasando en este lugar y Jack nos cuenta que el comandante del ejército demoníaco está usando a las tropas para ganar dinero de misiones particulares. Para el chico esto es grave. El ejército no solo está subordinado a él, sino que también está subordinado a sus intereses económicos. Supone que el primer escuadrón es el que está 100% realizando esas misiones particulares. El tipo lo confirma y Cronos lo dedujo porque fueron los más ofendidos y también fueron los que más problemas le causaron para llegar acá. Jack cuenta que los descubrió porque la persona que eliminó al maestro de Dayon era su amigo. No solamente era su amigo, era básicamente un hermano para él. El prota le pregunta quién lo eliminó y el sujeto sospecha que el líder del ejército dio la orden. Entonces el calvito Dank fue el que hizo el trabajo. El prota sabe que esto es muy grave y se pone a pensar si su padre y el consejero sabían de esta situación con tantos detalles. Dioses quiere ver hasta dónde nuestro chico es capaz de llegar con tal de aplastar la corrupción. Jack está arrepentido porque su amigo murió y él no ha hecho nada para vengarlo. El prota lo miraba y le dice que no se preocupe. Además le daba las gracias por ser tan valiente y Jack se ponía a llorar porque ha estado sufriendo mucho y solo le han pasado desgracias. Nuestro prota piensa en que el culto que él desea construir debe ser uno en donde estos hombres tomen las decisiones importantes y protejan lo que les pertenece. Aunque Jack murió en su vida anterior, no va a dejar que eso se repita, porque o si no, esta regresión no habrá servido para nada y no valdrá la pena seguir viviendo. Pasa un rato y Dayon afirma que el segundo hijo es muy diferente a lo que dicen los rumores. Hay mucha gente que piensa que el chico no es adecuado para ser el rey, pero el prota lo miraba y para él eso está bien. Si muchos piensan que él no es el indicado, quiere decir que no encaja con la filosofía que ahora todos están llevando en la mente, y ser el líder perfecto de este culto no es algo de orgullo. Esa política de terror debe cambiar y quiere que Dayon lo ayude a empezar con lo más básico. No solamente es cambiar porque es lo correcto. Si ellos no cambian, la secta va a ser destruida y no tendrán la fuerza para mantenerla de pie por mucho tiempo. Así llegaba el nuevo día, y este gordito le avisaba a nuestro chico que algo grave pasó en el pabellón. Ambos inmediatamente van a ver lo que sucedió, y resulta que esta gente del primer escuadrón estaban intimidando al grupo de investigadores. Dayon había sido golpeado, y su amigo estaba en un grave estado. El chico pregunta qué les pasó. El sujeto afirma que fueron golpeados, y su amigo quedó muy mal. El prota lo levantaba, y sentía que el chico tiene las costillas rotas, así que deben llevarlo a la clínica. Rápidamente trataban de socorrerlo, y ellos se quedaban solos contra el primer escuadrón. Cronos miraba a Dank. Se supone que el sujeto es el responsable de todo esto, y el tipo lo admite. Entonces el chico le pregunta por qué se atrevió a lastimar a un investigador del Palacio Central. El calvo dice que ese sujeto no miró por dónde caminó y lo chocó, así que él le dio una lección. El chico entiende que, aunque sea así, y ese hombre se haya disculpado, él nunca le hubiera dejado pasar la oportunidad de golpearlo. El sujeto lo aceptaba, sin mucho problema, y Cronos afirma que esto es un cáncer. Dank y todos los que son como él son un cáncer para un culto que aspira a ser el más fuerte del mundo. El tipo no entiende por qué dice eso, y el chico ya había descubierto cómo Dank ha matado a varias personas aprovechándose de su estatus en el ejército con excusas ridículas. El tipo dice que los tontos abundan y él solamente los pone en su lugar. El prota le recuerda un detalle: tiene toda la autoridad para ejecutarlo en el momento en el que lo desee, así que la situación ya se ponía seria porque es una amenaza de muerte. Aunque el tipo está convencido de que el chico no tiene la capacidad para eliminarlo, Cronos estaba decepcionado. Dank no pidió disculpas como el primer día
nada, porque los demás han escuchado todo, así que su ego le ha nublado el juicio. Lo único que le importa es el estatus y el respeto absurdo que infunda con miedo. Se acercaba y los tipos se alistaban para atacar. El cobarde dice que atacar al ejército es igual que traición, y al chico le daba risa como el sujeto se esconde entre sus subordinados. El tipo se excusa, diciendo que le habían roto la mano por culpa de un cobarde. Entonces Cronos le propone luchar sin la mano derecha, así los dos van a estar en igualdad de condiciones. Calvito sigue poniendo excusas, diciendo que el estatus del prota siempre lo va a proteger, pero este afirma que su padre sabe lo peligrosa que es esta misión. A pesar de eso lo enviaron, así que no hay nada de protección. Entonces el Calvito aceptaba el duelo, quiere ver todo lo que el chico es capaz de hacer. Dallón le dice a Cronos que ese sujeto es ambidiestro, y el prota entendía por qué en un duelo que él no use la mano dominante, el tipo se siente tan confiado. Sin embargo, eso no es un problema, y está listo para hacerlo. Dunk empezaba atacando, y el chico lo esquiva. Realmente tiene un buen poder de ataque. Sigue avanzando, pero Cronos con mucha facilidad lograba evadir sus estocadas. El chico tocaba el suelo, y girando el sentido de la espada de un solo corte, lo dejaba fuera de combate. Pero antes de que pueda seguir gritando, lo golpeaba con el mango en el rostro, haciendo que esta pelea por fin haya terminado. El corrupto primer escuadrón obviamente lo quería defender, pero el chico no duda un segundo en eliminar a cualquiera que se le acerque. Todos los que han caído han muerto por traición. Si alguien más lo ataca, también será ejecutado. Dunk le pedía compasión. El sujeto aún estaba consciente, y el prota le pregunta al tipo cuántas personas él había lastimado, aparte de las que ejecutó aprovechándose de su fuerza. Obviamente el sujeto no lo sabe, y seguramente nunca le importó. Esas personas tenían padres, hijos y esposas, así que el sujeto, antes de que siga suplicando, era completamente aplastado por la fuerza del chico. El cáncer de este culto tiene que ser destruido desde la raíz. Ahora nos muestran unas bellas damas que estaban bailando para el líder del ejército. Nuestro prota hablaba con él contándole todo lo que sucedió con Dunk. A Chengo le daba lástima, pero si fue capaz de cometer todos esos crímenes, entonces su castigo estuvo bien. Cronos sabe que el anciano no va a demostrar lo que siente de verdad. Ahora va a actuar para que Dunk sea visto como el único villano de esta historia. El anciano le pregunta al chico a qué conclusiones ha llegado con todo esto. Los criminales ya han pagado y el caso ha sido cerrado. Para el prota todo salió bien, pero el único problema es que no hay pruebas. Además, encontró que se estaban haciendo contratos de forma extraoficial. Lastimosamente, no puede comprobar quién fue el que los hizo. Esto no es un caso que se pueda dar por terminado. Solo puede terminar toda esta situación cuando haya encontrado las pruebas suficientes. Pasaba un rato y aquí estaba Dallón, pues nuestro prota vino a ver al chico que fue golpeado por Dunk y sus hombres. Dallón le daba las gracias por haber llamado al doctor demoníaco, y el prota le dice que no se preocupe, esto es lo básico. Aquí estaba el doctor demoníaco y según el autor, solamente las personas más importantes del reino tienen acceso a sus servicios. Afortunadamente el chico que fue golpeado ha salido de peligro y no debería tardar en recuperarse. Cronos le pide que use lo mejor de lo mejor, y el viejo lo tranquiliza, ya el chico está fuera de peligro. El prota notaba que los otros investigadores estaban muy contentos, y eso es porque el chico los está tratando como si fueran compañeros. Entonces salía y ya es momento de ir a buscar la verdad de todo este asunto. Dunk murió, pero Chengo no va a tardar mucho en reemplazarlo y todo seguirá igual. Es momento de lanzar el anzuelo y esperar que el pez gordo muerda la presa. Llegaba el nuevo día y al chico le llegaba toda esta información en donde hay contratos de asesinatos que fueron encontrados en la casa de Dunk. El prota sabe que el anciano Chengo ya hizo su primer movimiento poniendo toda esta evidencia en la casa de ese calvo. Ahora mismo quiere hablar con Chengo personalmente y rápidamente iba hacia allá diciendo que se encontraron pruebas en la casa de Dunk. El viejo estaba feliz porque si las pruebas ya están hechas, entonces el caso se cierra, pero el chico le dice que no es tan fácil. Las pruebas se habían encontrado con ayuda externa y esta investigación tiene que ser independiente o la reputación de la casa va a ser afectada. Necesita más documentos e información relacionados con los últimos movimientos, así que al anciano no le queda más que aceptar para que el chico pueda encontrar toda la evidencia que él quiera. Pero nuestro prota no está buscando contratos, en realidad está buscando un formulario de solicitud que se tuvo que hacer cuando metieron el ejército demoníaco en las misiones particulares, y luego de encontrar el formulario debían buscar a este tipo que fue quien lo había escrito. Es un chico del segundo pelotón y su letra coincide con la letra que se escribió el formulario. Cronos quiere saber quién le había dado la orden de hacer ese formulario falso y el sujeto lo negaba. Nadie le ha dicho que haga nada. El prota sabe que el tipo le tiene mucho miedo al líder del ejército
solo, y si el chico se niega, él tampoco tiene ganas de lastimar a un simple subordinado que estaba siguiendo órdenes. Lastimosamente, cuando salgan de acá, Shengo lo va a eliminar. Cuando descubra que el sujeto fue interrogado y lo dejaron salir como si nada, lo va a destruir para que no vuelva a hablar. Él no se va a creer que el chico no dijo nada, así que quedarse callado no lo va a mantener con vida. Quiere que el sujeto hable y confiese la verdad. Después de unas horas por fin tenían las pruebas de que Shengo fue el que ordenó eliminar al investigador del año pasado y el que ejecutó esa orden fue Dank. Sin embargo, a pesar de que tienen testimonios y la prueba de las órdenes, ese anciano no se va a dejar capturar tan fácilmente. El prota lo miraba y afirma que no lo va a arrestar. Necesita eliminarlo para borrar el problema de raíz. Si lo arrestan, seguramente Sheonpa va a intervenir. No se va a quedar quieto viendo cómo lo ejecutan. Después van a aparecer pruebas manipuladas para desligarlo de este caso y al final aparecerán testimonios falsos, incluso haciendo que nuestro chico termine en la cárcel. Además, dejarlo con vida implica la muerte de mucha gente. Incluso los que tratan de defenderlo van a terminar sacrificándose. La única excusa que tiene para eliminarlo es inventar que el sujeto se resistió al arresto. Solo quedarán pruebas de sus crímenes y no tendrá sentido que invente cosas falsas. Daejeon dice que eso es demasiado. El culto de Sheonpa va a buscar venganza, pero para el prota, ellos no se quieren tanto como para vivir buscando venganza. Así que se levantaba, pues con las pruebas ya listas, ahora sí tiene todo el derecho de ir y eliminarlo. Otra vez conversaba con el anciano, diciendo que ya todo terminó, y al viejo le da alegría que por fin el chico tenga sus pruebas. Cronos afirma que cuando sea el rey le va a devolver este favor, y el sujeto le daba las gracias por terminar todo de forma pacífica, pero el chico sabe que eso es imposible. Tarde que temprano este hombre tratará de meterlo en problemas. Entonces dejaba la máscara y le pregunta por qué lo había hecho. Es uno de los sujetos más ricos en todo el culto demoníaco, y aún así lo tiró todo a la basura por ganarse unos cuantos pesos más. El viejo al principio no sabe qué contestar, afirmando que esas preguntas tuvo que habérselas hecho a Dank, pero para el chico los títeres nunca saben la verdad, aunque antes de que pase algo grave le gustaría escuchar las palabras del señor Shengo. El tipo obviamente ya está molesto y le pregunta al prota si es que estaba loco. Para el chico solamente un loco es capaz de hacer todo lo que Shengo había hecho, así que el sujeto expulsaba su energía molesto porque lo estaban provocando y calumniando, pero antes de que el tipo se pueda resistir, Cronos lo había perforado con la espada. Recuerden que el chico había dominado la técnica que recibe de su familia, y ese poder los pone a la altura de los demonios supremos más poderosos. Dejaba caer la copa y se levantaba, afirmando que, con la autoridad que su padre le dio, arrestaba a Shengo por los cargos de asesinato, conspiración y traición en más de 20 ocasiones en estos últimos 10 años. El viejo le dice que esto no es una detención y el chico lo acepta, pero al final solo está ahorrando vidas inocentes. Su padre nunca le va a perdonar la vida, así que tomaba la espada y se la arrancaba del pecho. Con esto por fin, el anciano terminaba muriendo sin poner resistencia. Todos veían lo que había pasado y el prota declaraba que este sujeto murió en el proceso del arresto por resistirse. Quiere que Daejeon haga la orden para capturar al primer y segundo pelotón, para saber quiénes más están implicados. Además, por el momento, el comandante Jack quedaba encargado del ejército en este sector del reino. Recibirá nuevas órdenes cuando pueda volver a su hogar y su padre le indique qué puede hacer. Así que el sujeto daba las gracias y aceptaba la misión. Finalmente Cronos lo pudo manejar bien. Aparte de los más corruptos, nadie más tuvo que morir. Así pasaban unos días y el chico regresaba al palacio central del rey. Cuando entraba, lo están esperando su padre, el consejero y obviamente Cheonpa. La historia y combates entre estos dos aún estaba muy lejos de concluir.